Historia de amor. Oh, Ken-san, qué raro es verte paseando por aquí a estas horas de la mañana. ¿Será que por fin te despidieron? Papá, no me vengas con esa mierda. Ese lugar no funcionaría ni la mitad de bien sin mí. Es solo que no querían verme trabajando tan duro quitándoles todo el trabajo que hacer, por lo que me dejaron descansar un tiempo para que mis compañeros se motivaran un poco. A pesar de que el dueño de la panadería local, que pasaba andando en bicicleta, había hecho ese comentario en forma de un amigable saludo, Kenichi le terminó mostrando el dedo del medio mientras le maldecía por todos lados. Continuaron, por un rato, con aquella ruidosa conversación, hasta que, finalmente, dijeron adiós. Papá cielos, cada vez que ese viejo ve a alguien con el día libre, comienza con todo eso de te despidieron, te despidieron. Tengo una adorable familia que alimentar, por lo que, ¿cómo podría dejar que algo tan incompetente como eso me ocurriera? E incluso si hiciera algo que pudiera provocar mi despido, tampoco es como si fuera a dejar que me descubrieran, jejeje. Subaru, como una de las personas a las que alimentas, espero sinceramente que, en vez de ser bueno ocultando tus desastres, no vayas por ahí haciendo cosas que pudieran hacer que te despidan. Con ambas manos metidas en los bolsillos de su suéter, Subaru, que había estado esperando a un lado del camino a que aquella conversación terminara, se encogió de hombros. Viendo a su hijo parado entre las sombras, que parecía a punto de salir volando por el viento, Kenichi agitó ambas manos diciendo, «Oyoi». Mientras sacudía la cabeza, papá, un hombre que ha olvidado su espíritu de aventura jamás crecerá, ¿sabes? Una cosa es hacer cosas malas, pero no hay nada mejor que vivir al filo de la navaja, ¿no te parece? Subaru, ya estás bastante viejo como para andar diciendo tonteras como esas. Deberías aterrizar la cabeza. Tienes más de 40 años, por lo que no deberías andar diciendo ese tipo de cosas, propias de un niño pequeño. Papá, los hombres deberían ser capaces de mantener su infantil inocencia incluso después de haber crecido. Además, tú eres el que está en una edad suficiente como para decir ese tipo de tonteras, pero no eres del tipo que participa en las conversaciones, por lo que, a papá, no le queda otra que decirlas por ti. ¿Qué hay de malo en eso? Subaru, no hay nada de malo en eso, pero tampoco es como si pudiera simplemente hablarle a un anciano cualquiera que no conozco. Papá, él no era un anciano cualquiera, siempre le compro el pan cuando regreso a casa. Además, iba al mismo colegio que yo en secundaria, aunque se encontraba un curso más bajo que el mío. Pero Subaru no iba a conocerle mejor con solo decirle eso. Tampoco se había preocupado jamás de ver el empaque del pan como para saber dónde había sido comprado y, definitivamente, nunca había pasado personalmente por aquella panadería. Y, mientras el silencio de Subaru daba la sensación de que aquella conversación estaba llegando a su final, Kenichi chasqueó la lengua diciendo, «No hay nada que hacer, entonces». Papá, en una soleada y refrescante mañana como esta, con esa cara de pocos amigos que llevas, vas a espantar al señor Sol-sama, ¿sabías? Tienes la expresión de un criminal siendo interrogado o algo por el estilo. Subaru, pues si tengo una expresión como esa, probablemente sea porque mi papá me sacó afuera por la fuerza, ¿no te parece? Dije que no quería, pero aún así me obligaste. Papá, solo parecía que no querías, pero tu cuerpo no aplicó ninguna resistencia, ¿ves? Todavía quieres a tu viejo padre, Subaru. Pero no te preocupes, que yo también te amo. Aunque, claro, tu mamá siempre estará en primer lugar. Dando un pequeño salto, Kenichi se rió de buena gana, bruscamente palmoteando la espalda de Subaru. La fuerza con la que le daba, hizo a Subaru arquear las cejas y, de alguna manera, le dio la sensación de que había algo diferente en la animosa apariencia de Kenichi. Bueno, su padre siempre había tenido esta clase de tensión brotando de su cuerpo, pero usualmente, el hiperanimoso Kenichi, no le hubiese dado tantas vueltas a una conversación como la de ahora. No sabía qué era, pero esta mañana su padre parecía especialmente tolerante. A diferencia de Subaru, que caminaba a su lado sintiendo como si su pecho estuviera siendo aplastado. Subaru, así que, papá, sí. Subaru, pues, que me trajiste aquí fuera porque querías decirme algo, ¿verdad? Normalmente no irías a tales extremos, así que, ¿qué ocurre? ¿O es algo de lo que no puedes hablar en casa? Preguntándose si se trataría de algo que no quería que mamá oyera, Subaru preguntó aquello. Pero no importaba lo que fuera, Subaru tenía un vago mal presentimiento al respecto. Después de todo, ¿qué otra cosa podía ser, más que reprocharle su anémico estilo de vida? Normalmente, cuando conversaban en casa, separados por un futón, si él quería, podía ignorarlo completamente, pero afuera, no podía hacer eso.
A pesar de que siempre tenía la opción de ponerse a gritar como loco para hacerle callar, si se avergonzaba a sí mismo de ese modo en la calle, probablemente Kenichi cambiaría su forma de pensar, echando a Subaru de la casa. No, pensando a tales extremos, Subaru sacudió la cabeza. Subaru, si se trata de mi padre, el único avergonzado sería él. Papá, aunque no tengo ni idea de lo que estás imaginando justo ahora, ¿qué hay con ese raro comentario? Que sepas que esto es solo un día normal de conversación en familia bajo los rayos del sol, ¿sabes? Subaru, ¿de verdad? Pues se me hace bastante difícil creerte, pero confiaré en ti por ahora. Papá, eso es. Por cierto, Subaru, ¿preferirías un hermanito o una hermanita? Subaru, es un poco aterrador que me vengas con una pregunta como esa cuando tengo 17 años. Ese brusco cambio de tema hizo temblar a Subaru, que terminó por levantar la voz. Viendo cómo jadeaba Subaru, mientras sus hombros subían y bajaban, Kenichi mostró los dientes con una gran sonrisa. Era broma. Papá, a pesar de que, con tu mamá, todavía somos bastante amorositos, sería un poco complicado intentar hacer otra personita a nuestra edad. Eso significa que, todo el amor de mamá y mío, te pertenecen solo a ti. ¿Feliz? Subaru, sí, feliz. Era solo una broma, ¿cierto? Papá, oye, no me tientes de esa manera, mira que si no, me voy directo a la casa a hacerte una hermanita, ¿sabes? Teniendo la sensación de que habían llegado a un punto en el que bromear ya no era suficiente, Subaru, simplemente, lo miró en silencio al final de aquel comentario. Y con una sonrisa forzosa de regreso, Kenichi entendió el significado. Subaru y su padre habían llegado a un camino pintoresco, a unos 10 minutos de su casa. Era un sitio por donde pasaba un río que era bastante famoso por aquellas partes. A lo largo de la orilla, se encontraban numerosos árboles de cerezo que, durante la primavera, se convertían en una de las principales atracciones del lugar. Pero, obviamente, aquella estación ya había terminado y, en lugar de unos rosados pétalos de cerezo, había un exquisito pasto verde cubriendo el suelo, bañado bajo los brillantes rayos del sol. Después del desayuno y antes de que terminara el horario de clases, Subaru, que todavía se encontraba atormentado por la culpa y la ansiedad, fue traído aquí por Kenichi. Al principio, cuando salió de la casa, estaba preocupado de que lo estuviera engañando para llevarle a la escuela por el camino de antes, pero, papá, ¿sabes? Te ponías bastante receloso cada vez que dábamos alguna vuelta en dirección a la escuela. Pero no es lo que crees. Simplemente tomamos el camino largo para llegar a la orilla del río. Habiendo visto completamente a través de él, Kenichi arrastró furtivamente a Subaru hasta este lugar. Un dulce aroma de plantas y césped subía todo el camino hasta la cima de aquella pendiente. Y si uno se estiraba un poco, sería capaz de ver toda la extensión de aquel gentil río al otro lado de la cerca. Papá, esta cerca no estaba aquí en mis días. Solía jugar siempre con mis amigos aquí en el río. Era muy divertido. Oh, ¿verdad? ¿Recuerdas a Ikeda? Un día apareció un tifón de la nada y se nos ocurrió venir a ver lo genial que debía estar el río. Ese chico se lastimó al ser arrastrado por la corriente en aquella ocasión, tuvo la suerte de que justo iba pasando un tipo que acababa de conseguir su licencia de salvavidas. Si no hubiese sido por él, Ikeda hubiese muerto entonces. Subaru, eso quiere decir que, la cerca que pusieron aquí, fue culpa de papá y ese chico Ikeda, ¿verdad? Papá, eso no puede ser. No, espera un poco. Ahora que lo pienso, definitivamente es un poco extraño que pusieran todo esto poco tiempo después de aquel accidente. Apoyándose contra la cerca, mirando en dirección al río, Kenichi recordaba aquellos tiempos pasados, mientras ladeaba la cabeza un tanto confundido. Detrás de su padre, Subaru, que parecía un poco aburrido, miraba los alrededores. Antes del mediodía, en un día laboral como ese, era natural que no hubiera mucha gente caminando por ahí. O, para ser precisos, definitivamente no había nadie más en ese lugar que Subaru y Kenichi. En todo caso, tampoco es como si ese fuera un sitio al que se pudiera llegar fácilmente. Incluso si alguien más anduviera por ahí a esas horas, probablemente sería el custodio o alguien que realmente amara ese lugar. Pero justo mientras pensaba aquello, Subaru escuchó unos pasos venir del césped. Oh. Me preguntaba quién podía ser. ¿Eres tú, Kenbo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Todavía jugando por el río a estas alturas? Papá, hablando del diablo, es el viejo de la cabaña del custodio. ¿Todavía no consiguen a alguien que te reemplace? Aunque deberías estar agradecido, ya que hoy día ando con mi ropa de playa en vez de mi ropa de río, por lo que no podría meterme ahí dentro incluso si quisiera. Viejo, no me vengas con esas.
No hay ninguna diferencia entre ropa de playa y ropa de río, sobre todo para alguien que solía meterse al río simplemente en ropa interior. Pero, ahora que lo pienso, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que te vi. Subiendo por la pendiente, un bajo y encorvado viejo saludó a Kenichi, dándole la mano. Tenía la apariencia de un agradable abuelo y llevaba puesto un antiguo y verde uniforme. Juzgando por la conversación que acababan de tener y el logo que llevaba en la espalda, él debía ser el cuidador de la orilla del río. De hecho, si conocía a Kenichi de aquellos tiempos cuando se divertía en el río, debía ser un veterano en ello. En esta largamente esperada reunión, los dos reían a carcajadas mientras hablaban y, entonces, el viejo golpeó ambas palmas de sus manos. Viejo, es verdad. Ya que estás aquí, ¿dónde se encuentra ese amigo tuyo, Ikeda? Ese chico se dejaba llevar por el río todo el tiempo, incluso mi red se estaba desgastando de tantas veces que tuve que usarla para atraparlo. Papá, ese bastardo de Ikeda se ganó el premio gordo en unas carreras de caballos hace 10 años y tomó todo su dinero y se fue a vivir a Tailandia. No he sabido nada de él desde entonces, salvo en las cartas que envía para Año Nuevo, verano, invierno, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre y alguna otra festividad aleatoria como esas. Subaru, esa parece bastante correspondencia para alguien que se supone no has oído nada desde entonces. Incapaz de resistir la urgencia, Subaru no pudo más que murmurar aquella evidencia. Entonces, escuchando ese bajo murmullo, el viejo miró a su alrededor, arqueando las cejas como si recién ahora se viniera de dar cuenta de la presencia de Subaru. Viejo, pero si tienes un pequeño acompañante Ak, ¿eh? ¿Podría ser que este sea tú? Papá, así es, él es mi hijo. No, más bien debería decir, mi querido hijo. Viejo, ya veo. Con razón me recordaba a ti cuando eras joven. Aunque, en realidad, tampoco es como si hubiese salido calcado. Algo me dice que salió más parecido a su madre. ¿O me equivoco? Papá, sí. Todos me dicen lo mismo. En especial los ojos. La parte más notoria de su cara, sin la cual no tendría nada destacable en ella, eran sus ojos Sanpaku. Los ojos de su madre eran tan afilados, que parecía que tuviera vigas de acero en su interior y, esta parte específica de él, se encontraba claramente influenciada por su mamá. Con aquel inofensivo comentario, el viejo caminó hacia Subaru. Viejo, ya veo. En todo caso, se trata de algo bastante sorprendente. Así que, Kenbo, ya tiene un hijo así de grande. El tiempo pasa sumamente rápido. Lo que también significa que me estoy volviendo viejo. Si Ikeda volviera a ser arrastrado por la corriente, dudo que fuera capaz de volver a salvarlo. Subaru, incluso si se trata de Ikeda, dudo que fuera a meterse en el río para ser arrastrado por la corriente a la edad que tiene. Viejo, realmente espero que sea así. Después de todo eran unos mocosos que nunca se quedaban tranquilos. Especialmente tu padre. En esa época iba generando problemas por todos lados. De todas formas, ¿qué es lo que hacen paseando por la ciudad a estas horas del día? Subaru, bueno. Subaru murmuró aquella respuesta. Pero al escucharle hablar, el viejo le miró como si se hubiese dado cuenta de algo. Y, arqueando sus túpidas y frondosas cejas, viejo no pareces estar enfermo y hoy día es lunes, ¿verdad? Así que, ¿por qué estás paseando, a estas horas, por la orilla del río con tu papá? Subaru. TCH. Habiéndole hecho la pregunta que había estado intentando evitar, la expresión de Subaru se endureció de dolor. Y, justo en ese momento, el mismo dolor de cabeza agudo y perforante que había sentido en su habitación, regresó. Involuntariamente, sufriendo un dolor insoportable, se tomó la cabeza apretando los ojos con fuerza y, dejando salir un «discúlpeme». Le dio la espalda al anciano y salió corriendo. Papá, Subaru. Lo siento, abuelo, te lo explicaré la próxima vez que nos veamos. Viejo, parece que dije algo que no debía. Dile a tu hijo que lo siento mucho. Ninguna de esas palabras habían logrado alcanzar sus oídos. Lo único que Subaru quería era escapar de ese dolor aplastante que se sentía en su cabeza. Escapar a algún lugar en que su frecuencia cardíaca se tranquilizara. Cualquier lugar alejado del río. Papá, no necesitas disculparte por nada. Después de todo es su problema. Dijo en un tono apenas perceptible para el oído. Papá, toma. Una deliciosa gaseosa refrescante llena de amor. Bien sacudida para extra delicia, o eso me gustaría decir, pero, parece que este no es el lugar adecuado para eso, creo. Subaru, las escenas llenas de amor no salen de las máquinas expendedoras. Pero gracias. Recibiendo la lata, y sintiendo que estaba fría con sus palmas, Subaru colocó un dedo en la pestaña.
Luego, con una cierta consideración, cerró los ojos, apuntó la lata lejos de cualquier persona presente, y tiró de la pestaña con su dedo haciendo que la espuma y el líquido salieran disparados por la abertura con una increíble fuerza. Al instante la lata en su mano perdió un tercio de su peso. Papá Oyoy, ¿qué pasa con eso? Maldita sea, fallé por poco. Incluso dije algo sobre sacudirla de antemano para dar la impresión de que no la había sacudido, cuando en realidad sí que lo había hecho, usando una super técnica de psicología inversa, ¿sabes? Subaru, ya he visto ese patrón antes. ¿Cuántos años crees que nos conocemos? Papá. Saber que no hay manera de que no sacudieras la lata, también es una especie de advertencia por sí misma. Oh, mis manos están pegajosas. Sacudiendo la gaseosa desbordada, que se estaba derramando sobre sus manos, Subaru ligeramente llevó la lata hasta sus labios. El sabor de la carbonatada bebida pasó a través de su boca, salpicando y apagando la sed de su garganta. Si tan solo aquel profundo malestar al interior de su pecho pudiera ser calmado también, pero, lamentablemente, la pesadez todavía permanecía allí. Papá, así que, ¿ya te calmaste un poco? Subaru, difícil de decir. Respondiendo a la pregunta, Subaru se desplomó sobre el banco, dejando escapar un largo suspiro mientras bajaba los hombros. De pie frente a Subaru, también bebiendo una gaseosa, Kenichi cerró uno de sus ojos como si estuviera pensando en algo. Después de haber huido de la conversación en aquella pendiente, Subaru y su padre llegaron a un parque infantil no muy lejos del río. Por supuesto, no había nadie aquí tampoco, ni tampoco padres que de repente tomaran largas vacaciones de verano languideciendo en los columpios o algo así. Papá, de alguna manera, siento que, incluso si subiera en los columpios, ahora no sería capaz de reír como solía hacerlo. ¿Qué harías, Subaru, si papá se subiera en los columpios al regresar de la tienda de comida? Subaru tomaría una foto con mi teléfono y la subiría a Twitter. El tweet sería: mi padre ha sido liberado de la gravedad. Papá, Twitter. Papá también tiene Twitter, ¿sabías? Yo sigo y me sigue mucha gente, la pantalla ahora es un completo desastre. Al oírlo decir esto felizmente, Subaru vio a Kenichi de reojo, antes de soltar un suspiro lánguido mientras buscaba un tema de conversación. Cualquier cosa, siempre y cuando fuera algo distinto de lo ocurrido en la orilla del río. Si volviera a pasar por eso otra vez, su cráneo gritaría. Los intervalos cada vez más cortos entre sus dolores de cabeza le preocupaban, pero al igual que la forma en que reaccionaba a su debilidad, solo podía reprimir e ignorar la sensación tan obstinadamente como podía. Subaru, ¿solo fuiste a comprar unas bebidas de la máquina expendedora? ¿Qué te tomó tanto tiempo? Papá, nada en realidad. Solo estaba esta chica de secundaria que se saltaba la escuela perdiendo el tiempo delante de la máquina expendedora. Le di una conferencia acerca de volver a la escuela, le compré una bebida, intercambiamos direcciones de correo electrónico y la envié de vuelta. Subaru, en serio no puedo creer cómo puedes obtener la dirección de correo electrónico de una chica tan rápido. Obtener el correo electrónico de una chica de secundaria era tan casual para él como ir al baño. Realmente no tenía palabras para describir esa capacidad. Viendo a Subaru así, Kenichi ladeó la cabeza. ¿De verdad? Papá, las direcciones de correo electrónico, ellas las entregan demasiado fácilmente, ¿no crees? El número de chicas de secundaria en mi lista de contactos debe estar alrededor de los 3 dígitos. Subaru, incluso si junto a todos mis contactos no sé si llegan a 2 dígitos, y tú tienes 3 dígitos solo de muchachas de secundaria, tenemos definiciones diferentes para la palabra dígitos o algo así, y papá, no le hiciste nada inapropiado a ninguna de esas chicas de secundaria que acabe con nosotros viéndote en las noticias, ¿verdad? Papá, ¿de qué estás hablando? Kenichi levantó ambas manos ante la sospecha de Subaru y se encogió de hombros para demostrar su asombro. Papá, no es como si fuera por ahí pasándome películas con pequeñajas como chicas de secundaria. El objetivo de mi amor fue determinado hace mucho tiempo, mis pasiones sensuales están reservadas solo para mi familia. Subaru, si lo categorizas así, yo también sería un objetivo. Papá, bueno, pero eso es porque te amo. Solo tenemos una oportunidad de vivir, ¿no? Subaru, Dios, no. ¿Qué estás diciendo? Kenichi se echó a reír mientras Subaru dejaba escapar esta idea. Aunque la forma en que se reía era vulgar y ruda en los oídos, no transmitía un mal sentimiento. De hecho, lo mismo ocurría con todo lo que Kenichi hacía. Sus comportamientos eran poco convencionales, muy dramáticos, el tipo que hace que la gente sienta pena ajena, pero todos lo aceptaban por alguna razón. Hoy, caminando con su padre por primera vez en mucho tiempo, Subaru pudo experimentar aquella sensación de primera mano.
Solo caminando por la calle, Kenichi se había detenido a conversar con más gente de la que podía ser contada con una sola mano. No importaba a dónde fuera, había alguien con quien compartir viejos recuerdos, e incluso si acababa de conocer a la otra persona, pronto se llevarían de lo más bien, gracias a su aire tranquilo. Y él tampoco lo ocultaba. Palpitante, el dolor regresó a sus sienes, y la respiración de Subaru se volvía inestable con cada respiro. Los intervalos entre los feroces dolores habían dejado de disminuir, y ahora llegaban como una lluvia de puñetazos. Como si el interior de su cráneo estuviera siendo atravesado por agujas, no era algo que pudiera curarse dejándolo pasar por alto. Pero, no era como si en el hospital pudieran hacer algo con ese dolor tampoco. Incluso si no podía entender las razones de su dolor, sabía la causa. ¿Qué otra cosa podía ser, excepto por las emociones que oprimían su pecho, y la asfixiante y sofocante sensación que lo acompañaba? Papá, pareces enfermo, Subaru. ¿Quieres que te lleve a cuestas de vuelta a casa? Subaru, no necesito ser cargado, ni volver a casa. Sería igual incluso si volviera allí. Más bien, la condición de Subaru solo empeoraría si veía a su madre Naoko en casa. Estaba empezando a entender lo que era ese dolor, y lo que lo empeoraba. Si lo que él imaginaba era correcto, entonces cuando viera a Kenichi y a Naoko otra vez, el dolor se elevaría a sus extremos. En otras palabras, Subaru, finalmente, incluso mi propio cuerpo, me está dando una reprimenda. Huyendo sin cesar de la culpa, tal vez, su cuerpo, finalmente le estaba gritando en respuesta. El terror del tiempo gastado sujetando sus rodillas dentro de su habitación, mirando el segundero del reloj. La implacable ansiedad y los agudos y penetrantes dolores que persistían incluso después de que el tiempo había pasado. El enfermizo malestar, como si alguien estuviera gritando en el interior de su cráneo, gritando acusaciones sobre Subaru y en lo que se había convertido. ¿Quién eres tú y de dónde has venido? ¿Y qué se supone que sabes de mí en todo caso? Papá, así que, Subaru. ¿Hay alguna chica que te guste? De repente, el silencioso Subaru fue atacado con este tema de nuevo. Era la misma pregunta que le había hecho en su habitación, el comienzo de aquella inolvidable broma. La primera vez, había sonreído irónicamente y lo había refutado, pero ahora, por segunda vez, de alguna manera el tema lo estaba poniendo nervioso. Ayudado por el despiadado dolor en su cabeza, irritadamente trató de devolver la misma respuesta que en ese entonces, cuando Subaru, de repente, de algún lugar, creyó oír una voz como una campanilla de plata, que hizo que su corazón diera un gran vuelco. Subaru. Alzando su rostro, buscó la fuente de aquel susurro. Pero, aún así, sus ojos no podían encontrar al dueño de esa voz, y la única persona en el parque además de Subaru, era Kenichi, de pie delante de él. Kenichi, viendo el repentino movimiento de Subaru, también alzó las cejas en sorpresa. Papá, ¿qué pasa? Parece que hubieras escuchado a una hermosa chica, que no está aquí, llamarte repentinamente por tu nombre. Subaru, incluso si ese fuera el caso, realmente no tengo una respuesta para eso. Justo ahora, ¿alguien dijo mi nombre? Papá, ¿no habrás aprendido a hacer que tu voz sonara como la de una hermosa chica mientras yo no estaba viendo, verdad? Papá, tu papá sabe todo tipo de pequeños trucos, pero no uno como ese. Ok, voy a empezar a practicar y te lo mostraré la próxima vez, voy a dejar que lo oigas en un mes más o menos. Subaru, no te estoy pidiendo que aprendas a hacer eso. Cielos, ¿qué pasa contigo? Poniendo fin a las palabras de su padre, Subaru apartó la mirada y recordó la voz que había oído una y otra vez en su mente. La voz, como el tintineo de una campanilla de plata, era suave, pero su sonido hacía que Subaru se agitara al escucharla, y en ese instante, por un momento se le olvidó el palpitante dolor de su cabeza. Desde algún lugar, desconocido para él, llegó aquella voz de salvación. Como el melodioso canto de una diosa, aplacó el sufrimiento de Subaru, su expresión se calmó un poco y su respiración se hizo ligeramente más constante. Papá, así que, esto, ¿cómo decirlo?, mi pregunta de antes. ¿Hay alguna chica que te guste? Subaru, ¿pero qué te ha entrado últimamente? ¿Qué harías tú con la respuesta de todos modos? Incluso si hay una y te digo su nombre no es como si la conocieras. Papá, nunca se sabe, ¿verdad? Hay una posibilidad de que tenga la dirección de correo electrónico de la chica que te gusta en mi teléfono celular, ¿sabes? Subaru, si la chica que me gusta le diera su dirección de correo electrónico a mi papá, incluso si se tratara de un amor de 100 años, se terminaría enfriando. Al ser evadido con esa frase, Kenichi hizo una mueca en sus labios con un ¿qué se supone que significa eso?
Viendo ese gesto que realmente no le quedaba bien a un hombre de mediana edad, Subaru bebió lo último de su gaseosa. Subaru, no tienes que ser tan indirecto al respecto, ya sabes. ¿Por qué no me preguntas directamente? ¿Cómo? ¿Por qué no voy a la escuela? Papá, bueno, estoy tratando de ser considerado por una vez. Realmente eres un niño que no puede leer el ambiente de la conversación. Sonriendo forzosamente ante las palabras de Subaru, Kenichi continuó con un: bueno, papá, es verdad que quería preguntarte aquello, así que no estás del todo equivocado. Subaru, yo también pienso en eso. Que no debería ser así. Papá, pensar no siempre es necesario. Las cosas que pensamos son solo ideas vacías y, de un modo u otro, siempre habrá algo en lo que no pensemos, algo que pasemos por alto. Viendo a Subaru desviar los ojos y contestando tranquilamente con esa excusa, Kenichi se bebió el resto de su gaseosa también, y se sentó a su lado. El banco de madera crujió y una ráfaga de viento pasó entre ellos. Y así, ambos miraron en la misma dirección, sin verse los rostros entre ellos. Papá, realmente no sé lo que el resto del mundo pensará, pero no creo que la escuela lo sea todo. Te lo dice alguien que ni siquiera se tomaba la escuela en serio en primer lugar. Incluso me salté mi propia ceremonia de graduación de la escuela secundaria, ¿sabes? Mi hermana tuvo que traerme mi certificado de graduación después de eso. Subaru, he oído esa historia tantas veces. Mi tía, que es 2 años más joven que tú, fue a la misma escuela, así que cuando se graduó, ellos le dieron el certificado de papá a ella también. Ya tengo pulpos creciendo en mis oídos. Expresión japonesa que significa que han escuchado demasiado de lo mismo. Papá, bueno, seguirás escuchándolo hasta que te crezcan calamares. Así que, debido a que yo era así, realmente creo que está bien si no vas a la escuela porque no quieres. Pero, a mi edad, siento que perdí algo importante al no tomarme la escuela en serio, aunque dudo que puedas entenderlo todavía. Kenichi parecía mirar algún lugar lejano mientras decía aquello. Mirando de reojo su expresión seria, Subaru tuvo la sensación de que su padre era realmente injusto, después de todo. Siempre actuando como si fuera un idiota, y luego, en un lugar como este, de repente te hace preguntar a dónde se había ido ese payaso. Papá, de todas formas está bien. No es así. Hoy en día la gente puede vivir unos 80 años en promedio. De esos 80 años, desperdiciar 1 o 2 años holgazaneando o en sabático no es la gran cosa. Volver a tomar el ritmo es fácil mientras eres joven. Lo bueno es que mi salario sigue intacto. Haciendo girar su dedo, Kenichi mostró una perturbadora sonrisa. Sin mirar a Subaru, que no había hecho ningún sonido desde que había empezado, cruzó los brazos y asintió con la cabeza. Papá, estar vivo significa que de vez en cuando tendrás problemas a los que no podrás encontrar respuestas. Cuando tengo problemas como esos, comienzo a correr como un pollo sin cabeza buscando una solución, pero supongo que también es posible encontrar respuestas dando vueltas en una habitación. No voy a culparte mientras sigas esforzándote en encontrar tu respuesta. Pero si veo que empiezas a rendirte, entonces tendré 1 o 2 cosas que decirte. Subaru, ¿por qué? Papá, Subaru, ¿por qué de repente sientes que debes decirme todo esto hoy? No hay nada diferente, no es un día especial ni nada. El día de hoy simplemente es el día de las arvejas verdes. Papá, habían muchas arvejas en ese plato. Su boca se estaba secando rápidamente, a pesar de haber terminado de beber su gaseosa recientemente. Tomando respiros irregulares, Subaru ansiosamente esperó la respuesta a su pregunta. Al notar la irritabilidad de Subaru, Kenichi estiró su cuello con un papá, me pregunto por qué. Tal vez fue porque tengo el día libre, o porque inadvertidamente pensé en aquello mientras me secaba con la toalla esta mañana, o porque el horóscopo para Acuario decía que me encontraba en perfecta sintonía, o porque el semblante de tu cara esta mañana parecía. Es solo un poco, pero parecía que había mejorado de alguna manera. Subaru, ¿mi cara mejoró? Papá, me refiero a tu expresión. Tu cara seguía igual que siempre, con la misma mirada aterradora de tu madre. Kenichi hizo una cara de miedo al arrastrar las comisuras de sus ojos con los dedos, y luego, diciendo: no solo eso, señaló con los mismos dedos a Subaru. Papá, no sé lo que pasó, pero no te ves como alguien que se la haya pasado encerrado en su habitación. A juzgar por lo que dijo tu mamá, tampoco saliste ayer, así que, definitivamente deberías verte como alguien encerrado en una habitación, ¿verdad? Subaru, supongo que sí. Incluso he estado navegando en el gran océano de Internet. Si la gente pudiera crecer de esa manera, el número de chicas conejitas perdidas que vienen a contarme sus cosas en Twitter debería disminuir en vez de aumentar. Subaru, así que incluso has estado haciendo ese tipo de
Mientras que, asombrado por la extensión de los tratos de su padre, Subaru no quería que Kenichi se desviara del asunto principal. Por otra parte, Subaru realmente no tenía idea de lo que Kenichi quería decir con eso. La verdad es que, tal como su madre mencionó en su testimonio, el Subaru de ayer, igual que el Subaru antes de ayer, solo desperdició su tiempo con indulgente pereza. En el lapso de un solo día, para decir que de repente hoy, la atmósfera alrededor de él había cambiado. Subaru papá, debes haberte equivocado, o puede que no me hayas mirado con atención antes. Papá, esa última parte realmente me duele. ¿Sabes que todavía estoy usando esa imagen con la preciosa sonrisa diabólica que tenías cuando eras pequeño como protector de pantalla en mi teléfono celular? Subaru, dejando de lado lo de preciosa, lo de sonrisa diabólica me hace pensar en lo espantosos que debían ser mis ojos incluso de pequeño. De cualquier manera, no había duda de que Kenichi se había equivocado. Ayer seguía siendo ayer, y hoy seguía siendo hoy. Subaru todavía pasaba su tiempo sin haber cambiado nada en absoluto. Estaba bien si era así, pensó, pretendiendo seguir siendo de la misma manera. Si seguía así, seguramente, un día, Kenichi y Naoko también lo entenderían. Lo que Subaru realmente quería, eso es. Subaru. Jack. En el momento en que pensó esto, el dolor le golpeó de nuevo como si chispas ardientes volaran enfrente de sus ojos. Un choque como si alguien le hubiera golpeado con el puño, como si su cerebro estuviera sobresaliendo de su cráneo, su cabeza crujió y sus ojos giraron, y el cuerpo sentado de Subaru se desmoronó. El golpeteo de su corazón se aceleró de nuevo como una campana de alarma, y pudo oír el sonido del pulso de su sangre palpitar en sus oídos. Sus ojos se volvieron turbios, el mundo se convirtió en 2, luego en 3. La sensación de náusea surgió, y en el fondo de su pecho un incomprensible calor abrasador afirmaba su presencia. Cada una de estas sensaciones, a su manera, atormentaban su propia existencia, como acusaciones hirvientes que gritaban y gemían. Papá Oyoi, esta vez parece muy serio. ¿Estás bien, Subaru? Incapaz de ignorar la terrible condición en que él se encontraba, Kenichi colocó su mano en el hombro de Subaru con una mirada preocupada en el rostro. Sintiendo ese tacto, Subaru finalmente levantó la cara, mientras el sudor emergía de su frente. Subaru. No, estoy bien. Yo solo estaba un poco mareado, eso es todo. Ha sido duro, ¿verdad? Subaru. Una vez más, cada cabello del cuerpo de Subaru se erizó cuando la voz que sonaba como el tintineo de una campanilla de plata resonó en sus oídos. Amable y tierna, la voz se llenó de afecto y preocupación. Su corazón tenso se derritió ante ese cálido sonido, y como si fuera la cura de su sufrimiento, el dolor, la presión de su cabeza, el calor y el coro de gritos cesaron. ¿Qué era esa voz? ¿Por qué el dolor y la agonía se retiraban ante él? La sentía familiar, como una voz que él conocía. Como si la deseara. Anhelando y deseando, buscándola y persiguiéndola, aferrándose a ella, perdiéndola, luego recuperándola de nuevo. Gracias, Subaru. Subaru, tú eres. La visión de su pelo plateado, ondeando con el viento, se grabó detrás de sus párpados. La luz de sus ojos color amatista miraba directamente a la cara de Subaru, y cada sonido de sus labios lo llenaba de amor y anhelo. Por ayudarme. ¿Qué está pasando? 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 ¿Quién es? 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 ¿Podría ser ella la causa de su agonía? Su dolor, su tormento, esos sentimientos tan amargos que quería vomitar. ¿Podrían ser todos a causa de ella? Subaru. No podía respirar. Su garganta le quemaba. Algo se estaba acumulando detrás de sus ojos. No se puede evitar, entonces. La punta de sus dedos temblaba. No le quedaban fuerzas en sus piernas. Tenía la garganta cerrada como si sus pulmones estuvieran convulsionando. Subaru siempre trata de ocultarlo de ese modo. Cubriendo su rostro con sus manos temblorosas, conteniendo los sollozos de su cerrada garganta, el calor que quemaba sus ojos. Subaru. ¿Por qué, me ayudaste? La respuesta ya estaba en su corazón. En el momento en que se dio cuenta de eso, todo el malestar que se arremolinaba dentro de él se desvaneció. El crujido de su cráneo, la creciente náusea y sus ganas de vomitar, el mareo que hacía que viera el mundo inestable, el frenético latido de su corazón, todos se detuvieron como si se estuviera despejando el camino de Natsuki Subaru. Levantando su rostro, se restregó las lágrimas que estaban a punto de caer. Mirando fijamente sus mangas mojadas, el único rastro que quedaba de sus lágrimas, como dejándolas de lado, giró su muñeca y cerró con fuerza la mano en un puño. Subaru, lamento haber hecho que te preocuparas.
Estoy bien ahora. Papá, ¿en serio? Bueno, es genial que por fin te hayas calmado. No hagas que los demás se preocupen, cielos. Subaru, mi culpa. Entonces, sobre la pregunta que hiciste antes. Quitando la mano de su padre de su hombro, Subaru se giró hacia él. Sentados uno al lado del otro sobre aquel banco, Subaru miró directamente a la cara de su padre. Pensándolo bien, después de todas las conversaciones de hoy, era la primera vez que miraba directamente el rostro de su padre. Huyendo incluso en un lugar como este, no pudo evitar sonreír irónicamente ante su propia debilidad dentro de su corazón. Luego, volviéndose hacia su padre, que ahora tenía un signo de interrogación sobre su cabeza, Subaru. Hay alguien que me gusta. Así que ahora ya estoy bien. Contemplando el rostro que había quedado grabado detrás de sus párpados, la resolución de Natsuki Subaru para enfrentar su pasado fue sellada. Gracias a Traducciones y